Chimbilili, chimbililonga, chimbilili, chimbililonga. No hay caracol que no tenga su comba, no hay caracol que no tenga su comba. Ay, la muerte. Iniciemos. Okay. Cristina, ¿qué es Sí. para ti esa lengua con la cual tú naciste, con la cual pues has estado tan arraigada? ¿Qué es para ti la lengua palenquera o la lengua palenque? Es la máxima expresión de la identidad palenquera. Creo que la lengua comunica, la lengua transmite, la lengua evoluciona con la gente también. Y la lengua palenquera ha sufrido, se da en un momento abrupto, en un tiempo, nada bueno, pero de eso bueno nos quedó una buena forma de comunicar, de transmitir, de llevar los mensajes, en el que entonces estos pueblos que se habían encontrado en Cartagena en ese tiempo de la colonia encontraron la manera de seguir llevando mensajes, de comunicarse y también de mantener su identidad. Gracias a la lengua entonces se logra que estos valores culturales que nosotros tenemos pues permanezcan. La lengua ha permitido que ese legado pueda continuar y que se pueda transmitir de generación en generación. Siento que la lengua es fundamental para un pueblo, para su identidad. Por eso la importancia de la lengua palenquera, por eso escribí parte con la lengua, y a partir de allí entonces se empiezan a tejer otras cosas que nos configuran como palenqueros, como esas cosmovisiones que tenemos, esa idiosincrasia que nos hace únicos y especiales, porque es gracias a la lengua que se pueden dar otros procesos, la música, los cuentos, todas estas tradiciones orales que tenemos, y se dan es con la lengua. En muchas de nuestras historias se combina, bueno. ¿Quién se mea? ¿Quién se mea de noche? Combina, bueno, en Palenque se habla la lengua palenquera, pero también se habla el español. Digamos que la lengua, en muchas de las conversaciones, por todo lo que ha pasado, se habla más el español. Pero aún así, en muchas de nuestras historias, en nuestras canciones, siempre ha estado la lengua allí. Y una de esas historias es la de Catalina Luango. La historia uno la empieza a contar en español, pero en un momento tiene que detenerse a cantar una canción en lengua palenquera. Entonces, el hecho de que esté la canción allí significa mucho, significa que siempre estuvo la lengua incluida en esa forma de comunicar y en esa forma de expresar, que no se podía modificar y no se podía cambiar y no pudo absorber el español. Entonces, por eso la lengua para mí es la máxima expresión de nuestra identidad. Muchas gracias, Cristina, gracias. Ya tengo pues una visión más amplia, porque no es lo mismo leer qué es la lengua, y leo autores por acá y busco y miro en internet y bueno, a tener pues una respuesta de una persona que ama y se identifica con esa lengua. Así es, sí, se creció con la lengua. Digamos que, como te digo, las canciones, cuando iba a San Basilio de Palenque, y entonces digamos que las conversaciones con los amigos, y no se quería que un extranjero supiera de qué se estaba hablando, entonces con los amigos se hablaba en lengua palenquera. Y entonces en la universidad éramos pocos. Yo estudié en la Universidad del Norte, es una universidad privada, y en esta universidad pues éramos muy pocos los palenqueros. Entonces había un chico que al principio yo no lo conocía, pero como era negro, entonces yo lo saludaba. Hasta que un día yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a crear un grupo estudiantil en la universidad, tú te quieres meter y de paso nos hacemos amigos. Y entonces nos hicimos amigos.
Y ya después como que empezamos, ya estábamos como más en el proceso de la lengua palenquera, de practicar nuestra, de seguir practicando y de conversarla más. Y cada vez que nos veíamos en la universidad, así de pasón, cada uno para su clase, hablábamos en lengua palenquera. Entonces era como todo el mundo mirando alrededor y esta gente que están hablando. Entonces, muy chévere esa parte. Y sí, sigo trabajando en el tema de la lengua, conscribí, creando otros espacios, mirando cómo incentivar a la gente y que entendamos que somos nosotros los responsables que esto se mantenga en el tiempo. Entonces, pensando también qué estrategias se pueden hacer apoyadas ahora en las tecnologías de la información y la comunicación, y mirando también que sea fácil acceso para la gente, las generaciones actuales, pero que también las generaciones futuras puedan gozar de este saber. Y ese es el reto, buscar cómo salvaguardar nuestro patrimonio, pero también gozarlo desde siempre. Así es. Gracias, Cristina. Y esto nos da pie, pues, a la segunda pregunta que ya has mencionado, tu proyecto, tu iniciativa y ese gran sueño que lo has materializado, pero que es ambicioso. Yo sé que buscas más, yo sé que vas a dar otro paso más y yo sé que estás pensando en otras estrategias. Háblanos un poco sobre esa iniciativa, Crivi, y cómo ha surgido, qué es, la verdad, porque no entiendo de repente la palabra, no entiendo la palabra, no sé cómo se pronuncia. Ahí tiene una tarea. Bien, Crivi es Palenque un clip, es una ventana de San Basilio de Palenque, y la excusa inicial es la lengua. Como te he dicho, lo importante que es la lengua y cómo veo la lengua para nosotros, para nuestra identidad. Y se inicia entonces con un diccionario de español lengua palenquera. Ya ahorita mencionabas cómo fue como el proceso también de ver la lengua de una forma académica, que se da cuando entonces este profesor que se llama Jairan Smith me dice: Cristina, ayúdame con estas palabras, y empezamos con estas conversaciones que estoy haciendo mi doctorado. Empiezo también como a ayudar en las transcripciones y estoy nuevamente vinculada con la lengua. Siempre había estado como con la música, con la historia, con los amigos, con la familia, pero ya cuando empiezo con él es mirarlo desde la academia, desde lo que la gente venía identificando con la lengua, desde su estructura morfológica, los fonemas, los sonidos, todo. Entonces, y toda la historia, revisando entonces qué sonido venía de qué lengua bantú. Entonces era una mirada diferente. Aquí lo estaba haciendo empíricamente, y de esta ya la estaba mirando completamente, la estaba desglosando más bien. Y en ese proceso se me ocurre, sí, teníamos diccionarios de español y lengua palenquera. Para ese momento ya habían diccionarios, estaba varios diccionarios, como el diccionario de la profesora Solmeri, estaba el diccionario de Ataole, de los que trabajó Uriel y otros. Ahí estaba también el profesor Manuel Hernández, entre otros grupos. Había también otros libros de lengua palenquera, música de lengua palenquera, y si yo tenía una duda, pues yo me iba a esos elementos que teníamos, o a preguntarle a la gente cuando tampoco entendía los audios. Y bueno, seguimos trabajando, y después dije, bueno, ¿por qué no empiezo a armar mi propio diccionario? Utilizando entonces todas estas herramientas que existen, la lengua que ya yo conozco, la gente que yo conozco, y le pregunto cosas, y estoy escuchando también estas conversaciones de lengua palenquera, y en esas conversaciones pues mencionan unas palabras en un contexto, y en ese contexto yo puedo inferir qué significa. Y también en las canciones y en los libros, y empecé entonces en ese momento a sacar por todos lados las palabras que veía de lengua palenquera y las que escuchaba. Entonces, y las ponía todos en un Excel, y le daba entonces el significado en español. En esa
me la pasé hasta el 2017. En el 2017. Esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía. Ya había creado el grupo estudiantil Maqueda Caína en la Universidad del Norte, con había grupo estudiantil afro, y estuve trabajando con unos jóvenes que iniciaron entonces en el grupo estudiantil, como estudiando toda esta historia afro y todos los elementos que construyen nuestra identidad, que algunos no tenían la curiosidad, más sin embargo no identificaban que muchas de las cosas que nos configuran a nosotros como seres de la región Caribe son elementos que vienen gracias a la África. Entonces, pero también habían unos paradigmas y unos imaginarios del África que había que destruir completamente, porque para los estudiantes algunos eran terribles. Por ejemplo, cuando les mostré una vez Madagascar al grupo, una chica dijo como que, oye, Madagascar es así como me la estás mostrando, de edificios gigantescos, hay carros y está súper desarrollada, y la única Madagascar que yo conozco es la de la película donde salen unos animales, y yo me imagino Madagascar como la selva esa que está allí. Entonces era como entregarle a ellos una visión que no era la que nos estaba contando la universidad, porque la universidad tampoco lo estaba haciendo de una forma, digamos, tan profunda. No vamos a decir que la universidad no lo estaba haciendo, pero digamos que no llegaba a todos los estudiantes, porque eso se evidenciaba en las formas como ellos estaban viendo a África y como ellos estaban viendo también como afro dentro de la universidad. Entonces, con ellos empiezo también a trabajar con mi diccionario. Creamos frases de lengua palenquera, les enseñé lengua palenquera. Palenque fue fundado por hicimos diferentes actividades. Yo me fui terminé mi carrera académicamente y me fui a Estados Unidos, a Patna University, donde estaba también este profesor, Hyman Smith, y apoyaba sus investigaciones de lengua palenquera y enseñaba español en el departamento de español. Estuve allí un año en ese proceso, pero también como ya estaba en práctica, la universidad me permitió que hiciera entonces inmersión social y cultural y que pudiera practicar mi inglés, y trabajar un proyecto que yo quisiera. Y yo lo que hice en ese momento fue trabajar la lengua palenquera, diciéndole a la universidad que yo era un estudiante integral, aunque estudié contaduría, pero que podía utilizar entonces elementos como sistemas de información que nos habían enseñado y que yo quería trabajar lengua palenquera. Entonces la universidad me dijo que sí, que yo podía hacer eso si yo quería. Y trabajé entonces mi proyecto final, el diccionario Atembirá. Este diccionario entonces recoge en forma de ebook todas las palabras de la lengua palenquera y las pone entonces en este espacio de ebook. Eso para 2017, 2018, me gradué en el 2018. Y en el 2019, con apoyo de unos amigos, entre esos Nino, Mercado, Angie Zúñiga, Esteban y otros, los que hacían parte de Maqueda Caína y que tenían entonces unas habilidades diferentes a las mías, porque eran ingenieros de sistemas, porque eran también diseñadores gráficos, y entonces tenían unos saberes completamente diferentes que no los tenía yo. Decidimos unir todos estos conocimientos y crear la plataforma que hoy tienen.
Entonces nace por primera vez en el... Llegaron al desengaño y derrotaron Zaragoza. Llegaron al desengaño y derrotaron Zaragoza. En marzo del 2019 escribí en una plataforma que en ese momento no era paga, y después ya como empezamos a hacer cosas nuevas, a desarrollar, a dejar volar nuestra imaginación. Tenemos hoy un dominio propio y estamos todo el tiempo creando, mirando a ver qué se puede hacer, cómo podemos también avanzar con escribir, cómo podemos apoyar el proceso de la enseñanza de la lengua palenquera, pero también de las investigaciones futuras. Escribir permite, por el diccionario, facilita entonces que si una persona está investigando la lengua palenquera, no conoce una palabra, le busca la palabra fácilmente y entonces ahí la puede traducir. Entonces es muy útil para estas personas que hacen estos estudios lingüísticos, pero también recogen una parte de biblioteca, algunos estudios académicos, y los enlaza entonces con donde están estos investigaciones y los envía allá. Ese también es una de las funciones, como facilitar el trabajo de la investigación y apoyar el trabajo de los docentes que enseñan la lengua palenquera, de los estudiantes y de todas las personas curiosas por conocer este patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Aquí tenemos plata, se paran en la esquina, habla de caballo y vaca. Se paran en la esquina, habla de caballo y vaca. Esta tierra no es mía. Wow. Gracias, Cristina, gracias. Es una bonita experiencia y sobre todo el objetivo que tiene, ¿no? El objetivo que tiene esta plataforma y esta iniciativa. Bueno, la siguiente pregunta. Esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación. Esta tierra no es mía.